Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El dólar batió nuevos récords. En Colombia, la divisa alcanzó una nueva cotización máxima y una nueva TRM récord para este fin de semana. Analizaremos el tema con Omar Suárez y también la amenaza de recesión que el propio presidente reconoce para nuestro país. ¿Se aguará la fiesta en diciembre? El sector del comercio tiene una alta preocupación por las ventas para ese mes. Anuncian que será un mes bueno, pero no extraordinario como siempre lo ha sido. ¿Cuáles son las razones? Ya les mostramos lo que dijo su vocero Jaime Alberto Cabal. Se moderó la actividad industrial. Un reporte del DANE muestra los sectores de la industria manufacturera que siguen creciendo pero a mucho menor ritmo del que había hace unos meses. En minutos el análisis con Jacqueline Piraján de Scotiabank Colpatria. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de esta que es la cifra económica del día. 4.707 pesos y corresponde a la nueva cotización récord alcanzada por el dólar en la jornada de hoy. El precio se registró en los mercados oficiales hacia las 12:30 de la tarde de hoy, tras una jornada en la que desde muy temprano el dólar inició disparado en su cotización y todo el tiempo se mantuvo subiendo. De hecho, la divisa cerró a 4.698 pesos, que también es un récord para los cierres de jornada. Y por si fuera poco, la tasa oficial que regirá mañana, el domingo, el lunes, inclusive hasta el martes, quedó en 4.636 pesos, que también es histórica y barrió el récord anterior de 4.627 pesos, alcanzado justamente hoy hace 8 días. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo con el dólar en Colombia? ¿Por qué a cada rato bate sus propios récords? ¿Y cómo afectará a nuestra economía? Para analizar el tema, saludo al doctor Omar Suárez, gerente de estrategia de renta variable de la comisionista Casa de Bolsa. Doctor Suárez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación al programa. A usted, doctor, mi primera pregunta. Me da la impresión que el dólar está subiendo mucho más fuertemente en Colombia que en el resto de países, aun cuando efectivamente se está fortaleciendo frente a la mayoría de monedas. Sí, realmente el fortalecimiento del dólar es un fenómeno que se está dando a nivel global, por razones globales. Sin embargo, hay razones particulares en Colombia que también han hecho que el peso colombiano se devalúe en mayor medida que frente a otras monedas en Latinoamérica. Entonces son también razones locales que, aunque es un fenómeno global, pues sí hace que nuestra moneda sea más sensible a lo que está sucediendo en el mundo. Ya vamos a hablar de esas razones externas e internas, pero ¿temería usted, doctor, que la devaluación este año pudiera terminar fácilmente por encima del 20%? Creo que ya vamos por ahí cerca, ¿no? Realmente lo que esperamos es que para el cuarto trimestre, lo que queda del año, sigamos viendo presiones alcistas en la tasa de cambio en el mundo y en Colombia. Ya hablamos ahorita un poco más de las razones, pero definitivamente sí esperamos que el dólar siga bastante fuerte en el mundo y especialmente pues también en Colombia. ¿Ustedes hasta antes de junio, para poner una referencia, temían que el dólar pudiera llegar a esos niveles, o también les sorprende ahora ver que está llegando ya a 4.700 y que podría incluso subir un poco más? Pues definitivamente lo que está sucediendo a nivel global sí llevaba a pensar que el dólar podía llegar a estos niveles. De igual manera, pues nosotros vimos que el dólar alcanzó a estar por encima de los 4.600 pesos anteriormente, entonces realmente no es una sorpresa para nosotros. Hay unos fenómenos globales bastante importantes. El otro año va a ser un año muy difícil para la economía global. Esperamos seguramente posible recesión en Europa, en Estados Unidos, en Chile. Y pues obviamente eso ha generado mucha aversión al riesgo en el mundo. Y es que no es solo el peso colombiano. Hemos visto, por ejemplo, una fuerte caída del euro, de la libra, del yen, del yuan. Entonces definitivamente es un fenómeno global y hemos visto, por ejemplo, actualmente el euro ya está por debajo del dólar.
Entonces, definitivamente eso dice mucho, ¿no? Y la guerra entre Rusia y Ucrania, pues obviamente ha generado una presión muy importante, especialmente sobre esta moneda. Claro, y a esas causas internacionales que usted menciona también se le suman la inflación elevadísima que hay en todo el mundo, los problemas logísticos, el fortalecimiento del dólar efectivamente frente a muchas monedas. Pero, doctor, la pregunta es, ¿está pesando en Colombia más esos factores internacionales o las causas internas, que usted nos contará cuáles son esas causas internas? Listo, yo quisiera de pronto empezar por las causas externas. Esta semana conocimos el dato de inflación en Estados Unidos. La inflación salió por encima de las expectativas del mercado, especialmente la inflación núcleo, que se ubicó en 6,6%, que es su nivel más alto en 40 años. La núcleo es la que excluye lo más volátil, lo son los alimentos y el tema de energía. Entonces, obviamente, eso, acompañado de una confianza al consumidor en Estados Unidos, que también salió por encima de las expectativas del mercado, hacen que la política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos sea más hawkish. ¿Qué significa eso? Que esperamos nuevos incrementos en la tasa de referencia de la Reserva Federal en Estados Unidos. ¿Eso qué genera? Eso genera, por un lado, que se hace más atractivo invertir en Estados Unidos teniendo en cuenta la relación riesgo-retorno. Entonces los flujos de capitales salen de países emergentes, como el caso de Colombia, y se van, por ejemplo, a Estados Unidos, generando un fortalecimiento del dólar y una devaluación de las monedas latinoamericanas. Por otro lado, el incremento continuo en la tasa de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos y también el aumento continuo en las tasas de interés en la gran mayoría de países del mundo puede generar una recesión económica en Estados Unidos, en Europa y en varios países del mundo en el año 2023. Entonces, esa posibilidad de recesión económica claramente ha generado una aversión al riesgo importante. Cuando hay mucho miedo, cuando hay mucha incertidumbre, cuando hay mucha aversión al riesgo, pues lo que hacen los inversionistas es que los flujos se van a los activos refugio. ¿Cuál es uno de esos activos refugio más importantes en este momento? Pues estamos hablando del dólar, y entonces el dólar se ha fortalecido por diferentes razones. En el caso, doctor Suárez, de esos efectos internacionales, esa amenaza de recesión, ya también aquí en Colombia se está hablando, el propio presidente Petro habló ayer de esa posibilidad para Colombia también, pero él atribuía además otro factor que según él está incidiendo, y es las altas tasas de interés que el Banco de la República elevó de 1,75 a 10 en cuestión de un año. ¿Eso efectivamente puede provocar una recesión en Colombia o también se incluye el factor de la misma incertidumbre política en nuestro país? El Banco de la República viene aumentando de manera significativa su tasa de intervención. Eso está explicado principalmente para controlar la inflación. Hemos visto una muy buena dinámica del consumo en Colombia y eso se ha visto reflejado en un buen comportamiento de las importaciones, las cuales han venido creciendo de manera significativa. Entonces, el objetivo principal del Banco de la República es el control de la inflación, y al ser el control de la inflación, pues tiene que subir sus tasas de interés. Adicionalmente, como todos los demás países, también están subiendo tasas de interés. En caso de que Colombia no lo haga, pues eso va a presionar mucho más su moneda. Recuerden que Estados Unidos está subiendo las tasas de interés y dada la relación riesgo-retorno, muchos capitales están yendo a este país. En América Latina también los bancos centrales han venido subiendo su tasa de interés. Si Colombia no lo hiciera, pues seguramente lo que puede pasar es que muchos de los capitales que están invertidos ahorita en Colombia podrían migrar hacia Estados Unidos, hacia otros países de América Latina o hacia otros países en el mundo. Entonces, en ese sentido, el control de la inflación, el déficit de la cuenta corriente
Y obviamente, pues el tema de la tasa de cambio, si no subimos las tasas de interés, pues seguramente estuviéramos viendo una tasa de cambio más devaluada. Entonces, el incremento en la tasa de interés del Banco de la República sí tiene como objetivo desacelerar la economía colombiana. En este momento, nuestra expectativa es una desaceleración importante, donde el próximo año creceríamos por debajo del 2%. En este momento, nuestra expectativa no es que haya recesión económica el próximo año, pero sí va a haber una desaceleración importante. Es importante tener en cuenta que nuestras expectativas están sesgadas a la baja, es decir, que sí vemos más riesgos a que el crecimiento pueda estar alrededor del 1% o incluso por debajo del 1%, pero no preveemos por ahora una recesión económica. Obviamente esto va a depender del comportamiento de la inflación, de hasta dónde el Banco de la República suba sus tasas de interés y cómo se va dando la dinámica económica el próximo año. Una última pregunta, doctor Suárez. Los mensajes del presidente Petro a través de su cuenta en Twitter, pero también los que ha dado en algunos discursos como el de ayer de Acopi, donde se fue otra vez lanza en ristre contra el Banco de la República. ¿Se ven mal esos mensajes entre los inversionistas en los mercados financieros? ¿Usted que anda todos los días metido en ese mundo? Pues definitivamente temas como la reforma tributaria, como la reforma pensional, la posibilidad de un control de capitales, todo lo que se ha hablado también de posibles reformas en cuanto al sector de hidrocarburos. Todo eso pues sí genera incertidumbre en los mercados y cuando se genera incertidumbre pues sí tiende a darse una mayor devaluación pues de la moneda. Entonces definitivamente si bien la fortaleza del dólar está explicada principalmente por razones internacionales, como le decíamos al principio, el peso colombiano sí se ha devaluado en mayor proporción que el resto de monedas de Latinoamérica en los últimos meses. Y eso está explicado pues por todos estos temas que tú mencionas y por los que acabé de mencionar. Entonces sí hay un riesgo idiosincrático también de Colombia que hace que seamos más sensibles a este fenómeno global que de pronto otras monedas. Pues doctor Suárez, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando, lo que puede pasar y bueno, estaremos muy pendientes de la situación para volverlo a consultar. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Muchísimas gracias, Henry, por la invitación. Que tengan una buena noche. A ustedes muchas gracias. El doctor Omar Suárez, gerente de estrategia de renta variable de la firma comisionista de bolsa, Casa de Bolsa. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. El presidente de la ANDI cuestionó al gobierno por los mensajes que están provocando perjuicios a la economía y a la confianza en el país. Ya nos vemos. En Cartagena terminó hoy el Congreso Anual del Sector del Comercio, donde fueron expresadas numerosas preocupaciones por la situación económica. De hecho, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, habló en exclusiva con nuestro director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, y nuestra compañera Sol Suárez sobre ese panorama preocupante que ven para los próximos meses y para el año 2023. Diciembre, ¿cómo lo ven ustedes en el comercio, que se supone que es el mes estrella del año para el comercio? Con todo este panorama, doctor Cabal. Ayer hablábamos con muchos comerciantes que están preocupados por diciembre, porque es que el comercio tiene una dinámica compleja. Normalmente los meses que no son tan buenos cubren gastos, porque los márgenes son pequeños, y realmente los beneficios, las utilidades se hacen en los meses buenos. Y diciembre, pues tradicionalmente no es un mes bueno, es un mes extraordinario. Entonces gran parte de la salvación del año está en diciembre. Entonces lo que hemos analizado es que seguramente va a ser una temporada buena, pero teniendo en cuenta que ya las ventas del comercio empezaron a caer en septiembre por primera vez en todo el año. ¿Por el costo de vida? Por el costo de vida, por el impacto, digamos, del crecimiento de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que está cerca del 35% por los niveles que ha subido el Banco de la República. Entonces lo que estamos viendo es que con ese impacto que está teniendo el consumo, con el clima inflacionario y con un dólar como el que estamos teniendo de costoso, que ha subido 900 pesos en 2 meses, pues obviamente los productos se van a encarecer y la demanda se puede comprimir. Entonces vamos a ver un diciembre seguramente bueno, porque es diciembre,
pero no extraordinario como el del año pasado. A ver si lo escuchan, a ver si reviven el día sin IVA también. Pues yo creo que eso es algo que el comercio no le puede, el gobierno no le debería quitar a la gente. Hicimos una encuesta del 84% de los colombianos quiere que el día sin IVA continúe. Si el comercio es el que jalonador de este crecimiento económico, ¿cómo se podría afectar Colombia con esta reforma tributaria, pues teniendo en cuenta los puntos que toca el comercio? Sí, Sol, efectivamente, para mirar el impacto en las cifras que hablamos con Juan Roberto, olvidé decir que el 12.2 del PIB colombiano es el sector comercio. Y que en la economía colombiana, que a julio, segundo trimestre venía creciendo al 12.6, el comercio venía creciendo al 21.2. O sea que el comercio es un jalonador del crecimiento del PIB. De ahí la enorme preocupación que hemos analizado que la reforma tributaria, cuando uno la mira integralmente, no impuesto por impuesto, y cruza el efecto que pueden tener todos los impuestos de personas naturales, jurídicas, pensionados, llegamos a la conclusión que va a impactar, y es lo que nos preocupa, el ahorro, el consumo y la inversión. Y una economía en cualquier parte del mundo donde se disminuya el ahorro y se deprima el consumo y se merme los ritmos de inversión, es una economía que entra en un decrecimiento con toda seguridad y afectando la generación de empleo. Entonces la gran preocupación es que todavía, de aquí al segundo debate, esta reforma tributaria debe tener ajustes sustanciales. Pero hay otros temas puntuales, Juan Roberto y Sol. El impuesto a las bebidas azucaradas. Creemos que, y lo hemos demostrado con estudios, con las tiendas de barrio, que este es un impuesto que va directo a afectar a las tiendas de barrio, va directo a afectar igualmente a los consumidores de las tiendas de barrio. En el estudio de las 450.000 tiendas de barrio, el 90% están en estrato 1, 2 y 3. Entonces nosotros hemos llamado la atención para ver la forma que haya algún ajuste. Bueno, primero que este impuesto se debe eliminar, la verdad, porque si se quiere dar una señal al tema saludable no es vía impuestos, sino vía educación, pedagogía, salud, etcétera. Nos queda otro tema clave, Sol, que es la reforma laboral, que es otro asunto que desvela a los comerciantes. Usted, doctor Cabal, explicaba que precisamente si se unen estas dos coyunturas en estos momentos, los sobrecostos para las pequeñas y medianas, digamos, empresas que están dentro del comercio podría afectar. Si usted mismo se preguntaba, ¿será que sí es posible que una empresa sobreviva con estas dos? Entonces explíquenos cuál sería esa afectación laboral. Bueno, dos cosas. El comercio, le decía ahora, genera el 25.2% del empleo, pero si uno le agrega una categoría que tiene que ver con el comercio, con el turismo, que es lo que se llama el entretenimiento, las actividades culturales, que son, digamos, actividades que funcionan normalmente en las noches, fines de semana y festivos, como el comercio, como los hoteles, los restaurantes, los bares. Esa generación de empleo se incrementa al 33.3. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tomamos esta cifra y nos damos cuenta, Sol, que en enero vamos a amanecer con un día menos de la jornada laboral, que es 48-47. Pareciera que fuera un dato despreciable, pero eso significa un crecimiento del 2% en los costos laborales. Pero si adicionalmente amanecemos con un salario mínimo, Juan Roberto, que mínimo va a estar en el 13% mínimo por efectos de la inflación, pero si ese salario se vuelve político, puede ser un incremento mayor. Y si a eso le sumamos los costos que va a impactar la reforma laboral anunciada por disminución de la jornada diurna de las 9 a las 6 de la tarde, por el incremento de los costos de dominicales y festivos, por la eliminación de los contratos de prestación de servicios que son hechos para cubrir actividades temporales. Eso, según FEDesarrollo, significa un crecimiento del 12% en los costos laborales. Sumando 2 más salario mínimo, más 12%, estamos prácticamente situándonos por encima del 27% de crecimiento en los costos laborales, y para las empresas de comercio y turismo ese crecimiento se dispara al 35%. Generación de empleo, doctor Cabal, del comercio en Colombia. Bueno, también muy importante, hicimos una clasificación según las cifras del DANE a agosto del 2022, estas no son cifras desactualizadas, son totalmente actualizadas. De los 22 millones
aproximadamente de empleados que hay en Colombia, de los 24 de la población económicamente activa, el comercio, clasificado como lo clasifica el PIB, que es comercio, alojamientos, restaurantes, genera 5.586.000 empleos, es decir, el 25.2% del empleo en Colombia lo está ofreciendo el comercio. Esto es 1 de cada 4 colombianos trabaja en este sector. Y también en Cartagena estuvo el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, donde cuestionó los mensajes recientes del gobierno, incluidos los del presidente Gustavo Petro, que a su juicio han generado un deterioro de la confianza en el país y de la economía misma. Entonces, en la medida en que uno eventualmente genere condiciones de incertidumbre, genere preguntas, genere la sensación de que tenemos mayor riesgo, está minando la confianza. Y eso tiene un efecto inmediato muy grande, y es que le termina, por ejemplo, encareciendo, hablemos solamente del Estado, encareciendo la deuda al Estado colombiano. Vamos a otra pausa muy rápida y les contaremos cifras sobre las mujeres campesinas a propósito del Día Mundial de la Mujer Rural que se celebra mañana. Gracias por acompañarnos en Signo Pesos. Miles de viajeros continúan recorriendo el país por la semana de receso escolar que termina con el puente festivo que inicia mañana. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, entregó recomendaciones para la gente que deberá regresar a casa por carretera. Muchas recomendaciones. La primera, hoy según el IDEAM se pone en uno de los momentos más críticos la ola invernal. A quienes se desplazan por vía aérea, el tener mucha prudencia, llegar a tiempo a los aeropuertos o a los aeródromos, tener paciencia y tener claro que estamos en una época compleja. Hay que pedirle a los conductores mucho cuidado, a respetar las reglas en materia de límites de velocidad, de no consumir bebidas alcohólicas. Hemos venido conversando con las concesiones para que en los peajes estén todo el personal atendiendo, para que haya celeridad en los pasos por esos puntos. Hay unos lugares críticos que ya hemos identificado con la Dirección de Tránsito, el INVÍAS, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Agencia de Seguridad Vial, para que allí no nos falle nada, fluya el tráfico, tengamos como hasta ahora, los resultados nos los dan, de que se han reducido los niveles de siniestralidad en las vías en lo que fue el plan de salida y ahora el de regreso a los hogares de una cantidad de niños y sus familias de la semana de receso. Y el DANE reveló hoy el comportamiento de la industria y el comercio en el último mes. Jacqueline Piraján, economista de Scotiabank Colpatria, nos entrega su análisis de este reporte. En términos de la industria, vemos que la expansión fue del 9.1% para las industrias manufactureras, empujadas básicamente por una mejor actividad en la fabricación de ropa particularmente, pero también de bebidas y algunos alimentos. Las contracciones frente a hace un año se concentran sobre todo en los capítulos de industrias químicas y pues es interesante notar esta dinámica. En términos mensuales, esta actividad de manufactura sí creció algo más del 1%, sin embargo las perspectivas que vemos desde las encuestas de confianza hacia los industriales y empresarios sí muestran una debilidad de cara al futuro, básicamente respondiendo al entorno en el que nos encontramos con altas tasas de interés, una perspectiva de demanda un poquito más moderada y también la posibilidad de que el próximo año se tengan que ahorrar mayores tasas de impuestos dada la reforma fiscal. Por otro lado, en cuanto a las ventas minoristas, encontramos que hubo un avance del 8.1% en términos mensuales, pero si nos comparamos con el mes inmediatamente anterior, cuando excluimos las compras de vehículos, hay una contracción de 0.6%, y si excluimos las medidas de compras de combustibles y vehículos, la contracción se vuelve del 1.5%. que nos está mostrando que los consumidores en el margen están teniendo una capacidad inferior de compra a nivel general, y esto nos estaría pues moderando un poquito la perspectiva del consumo hacia finales de este año y también durante el próximo 2023. Todo lo anterior sería compatible con que el Banco Central siguiese subiendo sus tasas de interés, pero tal vez en una menor velocidad de lo que hemos visto en meses anteriores. Ya estaríamos tal vez llegando a los puntos finales del ajuste monetario en Colombia, y esto nos indicaría que ya el Banco de la República pues podría estar cerca al final de este ciclo alcista de tasas, cosa similar que hemos visto también en el caso del Banco Central de Brasil y el de Chile esta semana.
Y ahora veamos los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes es de 4.636 pesos con 83 centavos, máximo histórico como les contamos al inicio de este programa. El dólar subió 17 pesos con 5 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 3,35%, se ubicó en $91 con 40 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.245.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,79%. La acción que más se valorizó fue la de Construcciones El Cóndor, con una ganancia de 3,85%, y la que más bajó fue la de Banco Popular, con un retroceso de 15,71%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Mañana, 15 de octubre, se celebra el Día Mundial de las Mujeres Rurales. A propósito de esa fecha, les cuento estas cifras. En el mundo, 40% de la población rural corresponde a mujeres. En Colombia, la cifra es mayor, 48%. De ellas, 15,5% de mujeres se reconocen como miembros de etnias. Los departamentos donde hay una mayor proporción de mujeres rurales son La Guajira y San Andrés. Desde Signo Pesos y Noticias Caracol Ahora les enviamos un saludo especial a todas las mujeres que viven en el campo y les expresamos nuestra gratitud por su labor y aporte al país. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches, feliz puente festivo.